Hola, buenas noches. Si aguardamos un minutito más, que todavía puede ingresar alguno que otro que esté un poquito rezagado y inmediatamente iniciamos la clase. Nos tomamos 2 minutitos más y arrancamos. Bueno, ahora sí, buenas noches. Ahí se me está escuchando. Avísenme, por favor, si me escuchan bien. Buenas noches, profe. Sí. Sí, Bueno, muy profe. bien, muchas gracias. Buenas. Eh, bueno, a ver, antes de ir al temario específico de la clase de hoy, al tema específico de la clase de hoy, vamos a recordar un poquito el tema que tenemos pendiente del parcial, del segundo parcial, es decir, vamos a recordar fecha, es el próximo jueves 4 a las 20 horas. Eh, Creo que es aula 15 y 17. De todas maneras, eso es lo menos importante en este momento porque el día anterior, como es habitual, ponemos en el virtual en el, ponemos la disposición de las aulas. Así que lo importante es que ya están los listados en Centro Avenida, desde ayer están los listados en Centro Avenida para que pasen a pagar las fotocopias. eh, y, y nada más, el temario va a ser desde eh, toda la parte que no se ha visto en el primer parcial, es decir, lo que quedaba de la unidad 4, toda la estructura de costos, eh, la estructura de costos, eh, combinación, costos de producción, concepto de costo económico, fijo, variable, y luego la unidad 5, estructura de mercado, que la clasificación, fundamentalmente el mercado de competencia perfecta, características, cómo se determina el precio y la producción en competencia perfecta, equilibrio del corto plazo. Lo que vamos a ver hoy, que es
equilibrio en el largo plazo. Y vamos a ver también eh, lo que se conoce como economías y deseconomías de escala, ¿no? Para terminar en el concepto de monopolio un poco más, otro tipo de monopolio que es distinto al que vimos en la clase pasada, ¿no? La clase presencial. Así que bueno, hacemos ese recorrido para que tengamos en claro qué es lo que va. Y el próximo lunes vamos a tener una clase práctica en donde vamos a ver todo lo que queda del práctico número 5. Así que, y ahí con eso estaríamos en condiciones de tomar el parcial. Eh, bueno, dicho esto, vamos a iniciar la clase de hoy. Estaba tratando de acomodar ahí un poco eh, el escritorio, así que eh, primera cosa, a ver, vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido, de lo que es, digamos, el contenido de lo que hemos venido viendo en las clases anteriores, ¿no? Entonces voy a ponerles aquí, voy a compartirles la pantalla. Eh, Díganme si ahí están viendo ustedes, ven ahí una hoja de Sí, Word. profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Recordemos entonces, hemos visto mercado competitivo, un productor individual y el corto plazo. Por lo tanto, nosotros tenemos un sujeto que en su función empresarial intenta maximizar beneficios y en ese afán de maximizar beneficios o para poder maximizar beneficios tiene que hacer, tiene que buscar el punto de producción, es decir, lo que busca es este nivel de este Q óptimo, el Q que le permita igualar ingresos marginales con costos marginales. En el mercado competitivo, ya sabemos, el ingreso marginal es igual al precio de mercado y esta es la demanda que ve el productor individual. En consecuencia, fíjense ustedes que el grafiquito aquí está de tal manera, está graficado de tal manera que el precio está muy por encima de el costo medio y el costo variable medio, ¿no? O sea, que este productor, nosotros ya sabemos, porque ya lo hemos visto en dos clases anteriores, este productor está obteniendo beneficios, ¿no? Toda vez que tiene estos niveles, digamos, de ingresos y para este nivel de producción los costos totales son los que determinan aquí el punto en donde el nivel de producción, ese costo medio me da el costo total, el rectángulo por lo tanto vemos que el ingreso total es mayor al costo total y en consecuencia este tipo está produciendo y está produciendo con beneficios. Ahora, el tema, y veíamos en la clase pasada, es qué pasa cuando empiezan a verse que, que este mercado tiene beneficios importantes, ¿sí? Y todos los otros, digamos, quieren untar el pan en la salsa. Entonces dice, bueno, vamos para ahí. Entonces empieza a trasladar factores productivos, se trasladan factores productivos de otros sectores a este sector donde está produciendo este bien que nosotros producimos, dado que ahí ahí hay ganancias, ahí hay beneficios. Eh, Cuando eso ocurre, la curva de oferta se mueve y hace bajar el precio. Y fíjense ustedes que si nosotros aquí ven, empieza a bajar el precio, en un determinado punto baja este precio, en este punto el precio iguala y el ingreso total iguala al costo medio. ¿Mm? Y al costo total sería el ingreso total igual al costo total o el precio del bien igual al costo medio, es decir, al costo promedio de producir cada unidad. Y ese nivel de, de, de costos medios me lleva a mí de hecho, aquí fíjense ustedes que al bajar el precio, ¿sí? Yo ya voy a tener que el equilibrio
no va a estar en el punto donde estaba ahí, sino el equilibrio va a estar en una producción menor. Es razonable que con precio más bajo uno produzca menos, ¿no? Y aquí el ingreso total es igual al costo total, el productor produce sin beneficio, con beneficio igual a cero, pero obviamente en un mercado competitivo los beneficios tienden a eliminarse, ¿no? En la medida que el precio siga bajando, ¿no? En la medida que el precio siga bajando, vamos a encontrarnos en puntos en donde el productor va a producir a pérdida porque le va a convenir más producir que no producir, porque parte de los costos fijos lo paga, hasta un determinado punto, digamos, en donde, si ustedes se fijan, el nivel mínimo de el nivel mínimo de precios a donde puede bajar para que este productor es a donde pueda producir, es donde el precio es igual al costo variable medio. Es decir, con el precio, salvo el costo variable del bien que vendo y que produzco y vendo, y pierdo todo el costo fijo. Y si no produzco, también pierdo todo el costo fijo. Por lo tanto, este punto, digamos, es lo que se conoce como punto de cierre o punto de indiferencia. Es indiferente producir o no producir. Cualquier nivel de precio por arriba de este productor va a producir y en consecuencia cualquier nivel de precio que se encuentre por arriba de donde se intersecta la curva de costos marginales con la curva de costo variable medio, esta curva de costos marginales representa el costo, la oferta de la firma. El costo marginal representa la oferta de la firma en competencia. Entonces, a partir del punto del costo variable medio es mínimo. Estoy repitiendo cosas de la clase pasada, o varias clases pasadas. Eh, relajamos la condición de del mercado competitivo, bueno, vamos a un productor monopólico, el productor monopólico ve toda la demanda él solo, por lo tanto, si él quiere vender una unidad adicional, esa unidad adicional la va para poder vender una unidad adicional va a tener que bajar el precio. En consecuencia, el ingreso marginal va a venir por debajo de la curva de demanda, ¿no? Si ustedes ya lo repasan, pero si ustedes recuerdan, nosotros hemos mostrado que cuando la curva de demanda es lineal, el ingreso marginal es una recta que corta este plano que está entre la curva de demanda y el eje de la abscisa y el ordenador, lo corta por la mitad. Es decir, a donde la curva de demanda tiene elasticidad unitaria, el punto medio de la curva de demanda, la curva del ingreso marginal corta el eje de las abscisas, ¿no? De nuevo, la condición maximizadora del monopolio, igual que la del productor individual, al buscar maximizar beneficios, busca la cantidad a producir que sea óptima y es allí donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Siempre en todo en todo modelo de este tipo, el costo marginal igual al ingreso marginal nos va a permitir, nos va a permitir encontrar cuál es la cantidad óptima de producción. Entonces, el productor competitivo, fíjense, el productor monopólico va a producir, aquí este es el punto en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, pero a ese nivel de producción le va a cobrar el precio que viene dado por la curva de demanda. Precio que viene dado por la curva de demanda, que es este precio eh, que va a cobrar el productor monopólico por su condición de monopolista, digamos. Condición de monopolista no le va a permitir cobrar cualquier precio, pero sí le va a permitir cobrar el máximo nivel que la curva de demanda indique para esa cantidad. Entonces, bueno, ahí tenemos la curva de costo medio y el costo variable medio que están por debajo están por debajo del precio y en consecuencia este productor monopólico está obteniendo beneficios, pero bien podría no obtener, ¿no? Es un tema que ya lo hemos visto en la clase pasada y hemos explicado que nada hace suponer que este productor pueda no perder plata. Perfectamente puede perder plata porque puede tener una estructura de costos que viene dado por su función de producción, que es la combinación de los factores productivos, una mala combinación. Entonces, esa mala combinación nos lleva a este productor a que
pueda, aún estando en un monopolio, perder plata. Y puede que aún estando en un monopolio, tener una situación de este tipo, ¿sí? En donde este productor, a este nivel de producción, no produce. Directamente no produce porque a este precio estos son los costos y no salvan ni los costos variables medios, ni los costos medios, variables. O sea que eh, no hay no hay cómo este tipo pueda permanecer en el mercado con ese nivel de costos. ¿Ah? Con los costos se van aquí arriba. Nada impide que sea así. Pero, bueno, fíjense ustedes, y aquí vamos a ver una cosa derivada de esta condición, lo que se conoce como efectos distributivos y asignativos del monopolio del mercado competitivo. Esta es una situación del mercado competitivo, ¿no? Gráfica, sobre el mismo gráfico he sacado la curva de costos medios y la de costos variables medios, y nos hemos quedado, esta es una situación, es mercado competitivo. La curva de costos marginales es la curva de oferta, ¿m? Suponiendo que aquí tenemos una curva de oferta lineal. Eh, la curva de oferta tiene todo el área debajo de la curva de demanda y el precio de la competencia es vamos a sacar eso de ahí que me molesta. Y esto lo vamos a sacar de aquí porque también nos va a molestar. Y esto lo vamos a sacar de aquí. Bien, todo el área debajo de la curva de demanda y arriba del precio de equilibrio, excedente del consumidor, todo el área arriba de la curva de oferta y hasta el precio de equilibrio, excedente del productor. Aquí ya hemos visto estos excedentes que arroja el mercado competitivo. ¿Qué pasa si este mercado, que está funcionando como mercado competitivo, se monopoliza? Ojo, aquí la curva de costo marginal, yo me he tomado el atrevimiento de esta parte, digamos, si esta es la curva de oferta, todo esto pertenece, digamos, estrictamente, yo tendría que haber trazado una línea recta, ¿no? A ver si ustedes me permiten. La curva de color rojo es la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, todo el área arriba de la curva de oferta, que a su vez también es la curva de costos marginales, ¿no? Eh, Esto es aquí. ¿Sí? Entonces, también es esta la curva de costos marginales. En un mercado competitivo, la curva de costos marginales es la curva de oferta. Y ahí queda planteado, digamos, como el, el, el costo marginal, los excedentes de consumidores y de productores. Ahora bien, si este mercado que vemos aquí se monopoliza, por alguna razón, este es un mercado que se monopoliza, porque el Estado le ha dado el beneficio, la prerrogativa de usar un recurso de manera monopólica, por lo que fuera, no por razones tecnológicas, ese ya lo vamos a ver después, al monopolio que tiene monopolio por razones tecnológicas. Aquí ya tenemos la curva de ingresos marginales, por lo tanto, este es el punto en donde tenemos las cantidades del monopolista. Toda el área que era antes de la curva de demanda, este es el precio de equilibrio, por debajo de la curva de demanda y por arriba del precio de equilibrio es excedente del consumidor. Fíjense ustedes, de lo que era el excedente del consumidor aquí a lo que es el excedente del consumidor aquí. Primero, se achica el excedente del consumidor. De lo que era el excedente del productor aquí, ¿sí? Se agranda porque toma parte del excedente del consumidor. Este pedazo antes pertenecía a los consumidores, ¿sí? Y ahora pertenece a los productores. Este pedazo aquí, miren, este rectángulo, antes pertenecía a los consumidores cuando estaban aquí, es este pedazo que está aquí. Pertenecía a los consumidores y ahora pertenece a los productores. ¿Está?
Entonces, primera cosa es que hay algo que va del de aquí, del excedente de los consumidores que se lo quedan los productores. Pero aquí hay un triángulo, fíjense ustedes que antes, que es esto que está aquí, esta parte, que antes esto pertenecía, este pedacito pertenecía a los consumidores, este triangulito de abajo pertenecía a los productores y ahora se perdió, no pertenece a nadie, se fue como una cuestión de ineficiencia porque era lo que era un mercado competitivo se convierte en un mercado monopólico, ¿no? Entonces esto es costo marginal, ya no es la curva de oferta en el mercado monopólico. La curva de costo marginal es la curva de costo marginal. Ahora fíjense ustedes, al haberse convertido un mercado y al haber pasado de un mercado competitivo a un mercado monopólico, hay dos efectos. Un efecto distributivo es cuando yo distribuyo las cosas entre alguien. Es decir, aquí hay un espacio que antes pertenecía a los consumidores que ahora pertenece a los productores. Es decir, ahí hemos distribuido y hemos pasado excedentes de los productores, de los consumidores a los productores. ¿Mm? Hay un efecto, digamos, de distribución de los beneficios. Antes, unos beneficios que te los llevaba el consumidor, ahora se los lleva el productor, que es este rectángulo que está aquí arriba, ¿no? Este sería el precio de la competencia, el lugar en donde la demanda es igual a la oferta, el costo marginal. Si esto fuera un mercado competitivo, aquí sería el equilibrio en donde la oferta es igual a la demanda. Por lo tanto, aquí hay un efecto distributivo. Lo que era, un beneficio, un excedente de los consumidores pasa a ser de los productores. Pero aquí hay un efecto que se conoce como efecto asignativo o en algunos textos le dice pérdida muerta del monopolista. Y la pérdida muerta del monopolista es esa pérdida que ocurre porque la asignación de recursos es mala cuando aparece un mercado diferente al mercado de competencia perfecta. Entonces, al desaparecer el mercado de competencia perfecta, asignamos ineficientemente los recursos. Trabajo y capital los estamos asignando de manera ineficiente y en consecuencia este bienestar que está aquí, este excedente del consumidor y este excedente del productor que en el mercado competitivo estaba, en el mercado monopólico desaparece. Entonces hay efectos asignativos, es decir, hay una nueva asignación de recursos más ineficiente en el monopolio que en el mercado competitivo, y hay efectos distributivos. Como consecuencia de haberse monopolizado el mercado, los productores se llevan parte de los beneficios que antes tenían los consumidores. Entonces, ahí en el mercado monopólico hay efectos asignativos y efectos distributivos. ¿Está? Entonces, estas dos cositas quería mostrarles del mercado, qué pasa cuando los mercados de ser competitivos pasan a convertirse en mercados monopólicos. Eh, Ahora bien, ahí me está avisando em, el, El Zoom me está avisando que nos está quedando menos de 10 minutos, son sesiones de 40. Cuando se termine el tiempo, volvemos a ingresar en la misma sala. Yo voy a reprogramar la reunión y ingresamos de nuevo en la misma sala. ¿Estamos? O sea que dentro de 8 minutos se va a cortar. Yo reprogramo el tiempo, me dan 2 o 3 minutos, reprogramo el tiempo y ingresan de nuevo en la misma sala. Bueno, entonces les decía, eh, nosotros habíamos visto que en el largo plazo, en el corto plazo nosotros teníamos factores fijos y factores variables. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos entrar en un proceso de planificación de la firma? Esto es, cuando nosotros miramos el largo plazo, cuando ya no estamos en la parte operativa de la firma, cuando ya no estamos en el día a día, sino se junta el comité de decisiones, gerentes, CEO,
gerente de producción, gerente de comercialización, todo, y dice, bueno, vamos a planificar, vamos a hacer el plan del próximo trienio, próximos 3 años. Nos ha venido yendo muy bien, hemos llegado a un nivel de producción alto, prácticamente estamos trabajando y usando toda la capacidad instalada de la firma, y es necesario que nos replanteemos qué vamos a hacer. Compramos equipamiento nuevo, construimos una nueva planta, al equipamiento que tenemos lo modificamos, qué tamaño va a tener, vamos a comprar una máquina más grande, o compramos dos, otras, duplicamos, es decir, tenemos una máquina, compramos otra igual y duplicamos el nivel de producción. Eh, todas las alternativas están disponibles. Cuando nosotros estamos planificando, estamos mirando a largo plazo, todas las alternativas están disponibles. Cuando todas las alternativas están disponibles, significa de que yo puedo variabilizar todos los factores productivos. Yo puedo usar las diferentes alternativas de tamaño de planta que se me ocurran. O sea, la cantidad de factor capital que a mí se me ocurra y la combinación que a mí se me ocurra con el trabajo. Digo, que a mí se me ocurra es, va a haber alguien que técnicamente me va a decir, mira, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. O sea, si vos amplías más la planta, es óptimo determinada cantidad de personal que vaya con esa ampliación de planta. O sea, va a haber un gerente técnico que te va a decir cuáles son los límites y las potencialidades que tiene cada uno de las alternativas que nosotros planteamos. Pero va a haber muchas alternativas. Cada una de esas alternativas, vamos a suponer, nosotros decimos, la alternativa 1 es una alternativa en donde nosotros decidimos duplicar la producción comprando otra máquina igual a la que tenemos. Por lo tanto, necesitamos una máquina nueva, una máquina más, duplicamos la producción, duplicando la cantidad. O sea, cuando la función de producción se dice tiene retornos constantes a escala, es decir, yo duplico los factores productivos y duplico la producción. Es una alternativa. Si yo eligiera esa alternativa, esa es una alternativa que va a tener su propia estructura de costos. Por lo tanto, si yo elijo esa, una vez que yo he elegido esa es una alternativa de corto plazo. Una vez que yo haya elegido esa. Mientras tanto, yo me mantengo y aparece una segunda alternativa, que es reemplazar la máquina que tengo por otra máquina un poco más grande que me permite no duplicar la producción, pero sí bajar los costos de producción. Producir lo mismo, pero bajando los costos. O producir más, un 20, 25, 30% más con costos menores. Y así voy planteando alternativa 1, alternativa 2. Cada una de esas alternativas es una alternativa a corto plazo. Cada una de esas alternativas de corto plazo. En consecuencia, yo voy a tener múltiples alternativas de corto plazo, y eso le quiero mostrar aquí. Fíjense ustedes que lo que yo tengo aquí es una función ordenada, abscisa, en el eje de las abscisas las cantidades, en el eje de la ordenada los precios. Cada una de estas curvas que está marcada aquí, que dice M1CP, es costos medios de corto plazo, la alternativa 1. Estoy diciendo, esta es una alternativa. Aparece otra alternativa, que es la alternativa 2, que es otra combinación de factores, alternativa 2. Aparece una tercera alternativa, la alternativa 3, que es otra combinación de factores, y hay múltiples, y podríamos dibujar un montón de curvas de costos medios de corto plazo que me van a ofrecer a mí diferentes alternativas. ¿Bien? Fíjense ustedes que si yo eligiera producir Q0, yo Q0 lo puedo producir con dos estructuras de planta diferentes. Con la estructura esta, que me da la curva de costos medio número 1, o con la estructura que me da la curva de costos medio número 2. Fíjense que Q0, yo levanto, ¿ve? Q0 me dice, aquí en el punto B estoy produciendo con un costo medio y aquí en el punto A estoy produciendo con otro costo medio. En ese caso, es razonable que este tipo elija producir con la alternativa 1, porque producir Q0, el punto B es más barato unitariamente. Recuerden que el costo medio es el costo unitario, es decir, cuánto me cuesta a mí en promedio producir cada unidad.
En promedio me cuesta más barato producir en el punto B la estructura de planta dada por el costo medio 1. Si yo tuviera que producir en Q1, es indiferente cualquiera de las dos estructuras, porque tengo el mismo costo de producción, costo medio, si uso la estructura 1 o si uso la estructura 2. Ahora, si yo fuera a producir Q2, tengo tres alternativas diferentes. Tengo la alternativa del punto E, que es la de la estructura 2. Tengo la alternativa D, que es la de la estructura 1, y tengo la alternativa C, que es la estructura número 3. ¿Sí? Fíjense ustedes que ahí hay tres alternativas. Este punto quizás es el más gráfico de todo, porque yo tengo tres alternativas diferentes para producir la misma cantidad de bienes, en donde las diferentes alternativas son diferentes costos unitarios, costo promedio unitario, o costo promedio es lo mismo que unitario, para producir esta cantidad. Entonces, naturalmente yo voy a producir con la estructura de planta número 2, ¿no? Número 2 porque es la que me da, el costo unitario más bajo. Y voy a desechar la alternativa de la estructura 1 y de la estructura 3 porque son costos medios más altos. Y así sucesivamente ustedes van a ver que vamos a ir pasando hay muchas alternativas más que estas tres que yo he graficado aquí y que me va a ir generando un montón de curvas de costo medio de corto plazo, ¿no? Consecuentemente, si yo, y aquí no se ve en el gráfico, pero si ustedes ponen un poquito de atención, fíjense ustedes que las curvas que van por abajo están marcadas más gruesas, digamos, más oscuras, ¿no? Entonces,